Es un orgullo poder decir que este es el segundo Congreso Internacional de Correctores. Es un orgullo porque estar aquí trabajando en este intercambio de ideas y experiencias dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante de Iberoamérica, quienes estamos aquí reunidos, seguramente por eso estamos aquí, vemos en la corrección algo más allá de una mera profesión. Vemos en ello la palabra, y en la palabra la pasión que nos motiva. Quizá haya quien diga que no es amor por la palabra, sino obsesión por lo correcto. Nuestro trabajo suele ser un trabajo solitario, solo el corrector, solo frente al texto. Sin embargo, debajo de esta soledad están las bases que vamos haciendo entre todos, en las reuniones, en los días de la corrección y ahora en los congresos internacionales. Así es, aprovechemos para esta reunión una plataforma más grande para alcanzar como grupo lo que no es fácil alcanzar en solitario. Muchas gracias. Yo tomo como modelo de qué es un corrector de estilo y de originales. Es alguien que ya es o aspira a ser o puede ser un editor, en uno de los sentidos que usamos la palabra editor, porque hay otro sentido de la palabra editor de quien decide qué se va a publicar. Un corrector de estilo generalmente no toma esa decisión, recibe un trabajo que tiene que hacer. Traduce a su español, ¿no? Es decir, el traductor colombiano traduce, digámoslo así, al colombiano y el argentino al argentino. Y el fondo tiene un nacimiento precioso, ¿eh? El fondo, don Daniel Rocío Villegas, descubrió la necesidad de que en México se publicaran textos de economía. Por eso se llama cultura económica, porque está dedicado a publicar obras de economía. Entonces, don Daniel organizó dentro de la Escuela de Jurisprudencia de la UNAM un rinconcito para que fuera la Escuela de Economía. Es muy chistoso que los primeros traductores de economía eran poetas. Como Salvador Novo, que recuerda muy bien Martín, porque el primer libro que publicó el fondo fue El dólar plata, y la traducción es de Novo. Antonio Castroleal, Alfonso Reyes. A veces que estoy con ganas de jugar digo que las crisis económicas del país se deben a esos traductores. Pero bueno, no estoy seguro, no creo, yo tampoco creo. Yo creo que esas traducciones están mejor hechas que algunas posteriores hechas por economistas. Es más fácil que un traductor y que un corrector de textos aprenda de economía lo que necesita para dejar bien un texto, a que un economista aprenda a escribir. Hay economistas que escriben muy bien, o médicos, pero son excepciones. Y que hay innovaciones. Y innovaciones, mi tarea era revisar la primera plana del periódico, era la única que se revisaba. Ya, lo que viniera adentro, quién sabe qué sería. Era una revisión prácticamente ortográfica, es decir, algo de sintaxis también, de pronto alguna frase proponía que se pusiera de otra manera, pero no había mucho tiempo. Entrábamos a trabajar a las 10 de la mañana, a la 1 había que entregar el periódico, que a las 3 tenía que estar en la calle impreso. Entonces, era una revisión de ortografía. Tenía a mi cargo otras 2 secciones que le aficionaron al cuento. Una de ellas era la de los horóscopos. Yo hacía los horóscopos de versiones de la tarde. Yo los sigo leyendo, los horóscopos, y me los creo todavía, a pesar de que sé que detrás de ellos hay algún muchacho o alguna muchacha absolutamente inexperto, que no sabe nada ni de astrología ni de nada, pero que los hace muy creíbles. Y la otra sección que yo hacía era la carta de los lectores. Cuando llegaba una carta de un lector de veras, sonaba falsa y no la publicábamos nunca. En cambio, las que yo escribía quedaban muy bien. Entonces, para mí fue muy importante, porque yo digo que ahí empecé a escribir cuentos, que es lo que ahora mayormente hago. Y esa fue mi primera
primer contacto con lo que podríamos llamar corrección de estilo. Es decir, yo revisaba la ortografía de la primera plana de Ovaciones de la Tarde, pero eso fue muy importante en mi vida, porque empecé a darme cuenta de que alguien hacía los libros, de que los libros no llegaban a las librerías por generación espontánea, sino que había gente y que se podían discutir esas cosas, porque cuando yo le cambiaba cosas... A pesar de que somos hermanos en esas cosas, ahí diferimos mucho, porque mi padre también era corrector de pruebas, por lo tanto, desde muy niño he seguido. Me ganaste camino por problemas genéticos y familiares. Así es. Yo me tuve que esperar 20 años casi, bueno, no tantos, 18, 17 años a empezar a descubrir eso, que tuviste en tu casa desde niño. Porque tu padre se llevaba las galeras a... Por ejemplo, el canto general de Pablo Neruda, porque estaba en talleres gráficos de la Nación. Oye, ¿y le ayudabas, Martín? ¿Le ayudabas? A veces leías, por ejemplo, para que... Desde los 15 años que le ayudé a corregir. Ajá. Así es. Te digo, una de mis primeras tareas fue corregir el canto general. Pues esa... No sé qué podía corregir yo, pero... Ya se oye un poco mejor, ¿verdad? ¿En dónde se quedaron? ¿Lo de Reyes quedó completo? ¿No? Es decir, él pone más adentro de la frente, el notipista se equivoca, en lugar de más pone mar, el verso queda mar adentro de la frente. Cuando Reyes lo está revisando, se da cuenta de que no es lo que él escribió, lo marca de alguna manera, y quien está junto con él le dice: don Alfonso, no se preocupe, ahorita lo cambiamos. Y él dice: no cambia nada, así esto está mucho mejor que lo que yo escribí. Vamos y claro, el nombre de ese linotipista no lo tenemos. Es más, porque la vida es cruel, creo que lo corrieron. Creo que lo corrieron. Ese hombre lo mandaron a escribir poemas. Dijeron: dedíquese a escribir poemas en lugar de andar ahí en la máquina. En quien tiene uno que pensar siempre es en el lector. O sea, uno está trabajando para quién, y uno tiene que pensar en el lector. Cuando yo no quiero decir el maestro Panocha, estoy pensando en los niños que van a leer Pinocho y que no van a entender de qué se trata, ¿no? O van a entender otras cosas en lugar de lo que quería Collodi. Yo creo que porque en medio de la enorme diversidad con que podamos trabajar, y sé que aquí hay gente que trabaja haciendo libros, gente que hace revistas, que hace boletines, que hace material que va a medios electrónicos, pero en todos los casos a quien tenemos enfrente es a un lector. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar, es más, que sería uno de los criterios, porque lo que sí, si no podemos llegar a unificar las soluciones concretas que demos, porque si estamos trabajando para los ensayos no vamos a usar arrepentidos, pero en otro contexto sí lo usaremos. Lo que sí podemos compartir son ciertos criterios, y yo creo que uno de ellos, que me parece absolutamente fundamental, es para quién estamos trabajando, para quién es esta publicación, quién la va a leer. No quiero olvidar para quién estoy trabajando. La Secretaría de la Función Pública me dice que yo estoy trabajando para un cliente, no para un lector. Entonces... Bueno, la Secretaría de la Función Pública es una de las cosas con las que tendríamos que acabar. Como propósito de la organización, de la asociación, y las que se parezcan, que existan en otros países, que deben existir, porque estas epidemias son mundiales, no son problemas de ninguno aislado. Alicio Macero lo resumía en la frase: un editor debe saber cosas, ¿no? O sea, debe saber un poco de todo. Y lo que sucede, claro, es que a lo largo de la vida de alguien que se dedica a editar libros y artículos, a menos que sea una publicación muy especializada, donde lo que va a aprender y va a profundizar es cierta disciplina, en un lugar más o menos donde se trabajan distintos tipos de obras, ese editor va a ir adquiriendo una
realmente una sabiduría universal. Él habla del encuentro de un autor y un lector. Esas son las palabras textuales de él. Habla del encuentro de un autor y un lector. Los responsables de que se dé ese encuentro somos los correctores de pruebas y de estilo. Es decir, la gente que hace los libros. Y por eso yo pienso en cada uno de ustedes realmente como un editor. Y pienso, estoy seguro que lo tienen ustedes, yo estoy tratando de reafirmar mi conciencia de que mi tarea es que ese encuentro entre el autor y el lector se dé de manera fiel. Un autor como él, que conoce cómo se hace un libro, que ha sido corrector, que es maestro en muchos sentidos, cuando quiere escribir algo como él quiera, así hay que dejarlo, porque lo está haciendo con absoluta conciencia. Y si alguno de nosotros se interpone y deforma lo que está haciendo un autor así, uno está engañando al lector. Uno debe ser un transmisor fiel de lo que el autor quiere escribir al lector, sobre todo cuando el autor tiene conciencia de lo que está haciendo. La mayoría de los autores no tienen una conciencia tan aguda, cometen faltas de ortografía, se equivocan en las fechas, etc. Entonces, a esos autores que no tienen una conciencia personal tan bien formada, a esos, claro que los correctores de pruebas y de estilo les pueden ayudar muchísimo. Los correctores en general empezamos muy tímidos, ¿no? Si marcamos y nos asusta marcar, incluso las marquitas las hacemos así chiquitas en el papel, no marcamos con... Pero luego vamos agarrando confianza. Y llega el momento en que empezamos a meter mano, ¿no? Y hasta que uno se encuentra con un autor que le dice, oye, espérate, ¿verdad? Tú escribe tu libro y dices lo que quieras, pero este es mío y aquí déjale lo que yo estoy diciendo, no me lo cambies. Porque sí es muy grande la tentación, tú debes haber caído en ella muchas veces. Yo sí. Lo bueno es cuando eso sucede con autores muertos. Esos son fantásticos. No protestan nunca. Espero que nunca protesten, porque algún día se levanta de la tumba un Sí, los autores vivos dan más lata. Un autor muy... Las viudas están más. No, las viudas más todavía porque ni siquiera escriben. Esa es la más dan lata.